Bueno, querida Malemanes, siendo las 9:45 de la mañana, continuamos con esto que hemos denominado en llamar premonitoriamente Será por las malas por Radio Trinchera, saliendo por YouTube desde Trinchera TV y en especial para nuestra patria bicontinental y bioceánica. Ya estamos en comunicación telefónica para conversar un poco cómo está la cosa. Venimos hablando, pero la verdad que siempre nos gusta charlar con distintas voces en este programa. En este caso ya estamos en comunicación telefónica con Nicolás Dobskin, espero haberlo pronunciado bien, economista y politólogo. Buen día, Nicolás. Franco y Malena te saludan de los micrófonos de Trinchera. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Nicolás además es investigador también del CONICET y profesor de la UNLA y la Universidad General Sarmiento y la Universidad de Mar del Plata. Nicolás, venimos recorriendo alrededor de distintos análisis cómo viene la situación. Hablamos un poco de la fragilidad económica en este tiempo, del salvataje que sale a buscar este gobierno y sobre todo una situación que este domingo sin lugar a dudas será bisagra o nos dirás vos si considerás que la elección también tiene un peso específico para este gobierno y cómo ves su situación desde el lunes en adelante. Mira, yo lo que creo es que está un poco exagerada la incidencia de las elecciones en el contexto económico. Quiero decir, los problemas, las corridas cambiarias de los últimos meses, la presión sobre el tipo de cambio, digamos, las turbulencias financieras, todo eso, habrían ocurrido con o sin elecciones. En todo caso, las elecciones le agregan un poquito de mayor variabilidad o por lo menos dan un momento para que quede claro cuál es el espacio de apoyo que tiene el gobierno, porque lo cierto es que tampoco hay un cambio demasiado importante y el resultado de las elecciones, más allá de quién gane o quién pierda, termina siendo 3, 4 diputados más o menos. No es algo que cambie demasiado el escenario. Es que si el gobierno, de lo que estamos hablando es eso, entonces no es que el resultado de las elecciones va a cambiar demasiado el margen de gobernabilidad en términos de la cantidad de diputados anales que haya, sí en todo caso dará cuenta de cuánto socialmente es apoyado el proyecto del gobierno. Claro. Así que en ese sentido las elecciones funcionan bien como una gran encuesta más que otra cosa, y entonces su existencia lo que hace es marcar la gran encuesta, pero no es que cambia demasiado qué es lo que vaya a suceder. Por eso yo lo que creo es que al gobierno le sirven las elecciones como una excusa, porque le permiten plantear la idea, en su narrativa, de que ellos hacen todo bien y que el ruido cambiario, la demanda de dólares, todo lo que está pasando, la suba del riesgo país, etcétera, todo eso vendría a ser consecuencia de la posibilidad de que la oposición gane las elecciones. Como que el ruido cambiario, como que los problemas económicos se deben a la existencia de una oposición competitiva y supuestamente irracional, y no a las falencias del propio plan económico, que son falencias que algunos venimos detectando y señalando desde el principio, pero que aparte se han agravado fuertemente desde el mes de julio. Nicolás, con respecto a esto que decías, ¿crees también que hay parte del apoyo internacional que depende estrictamente del resultado electoral? Porque es verdad que obviamente, como no lo dijiste así, pero por lo menos interpreto eso, lo que fracasa de este gobierno es el programa económico, más allá del resultado electoral, incluso el de la provincia de Buenos Aires, que fue muy contundente. ¿Crees que puede impactar concretamente en el apoyo y en la sustentabilidad, sobre todo, que le dio a este gobierno, sobre todo Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump, ¿no? No creo que el acuerdo con Estados Unidos dependa del resultado electoral, eso no. Sí, en todo caso, me parece que las afirmaciones de Trump de la semana pasada, o la anterior, ya ni me acuerdo, respecto de esa dependencia, en realidad, de donde entró la discusión sobre si Trump había entendido mal que eran elecciones legislativas, etcétera, para mí al revés, lo que tiene es un Trump pensando que él diciendo eso lo ayuda a Milei. Claro. Como que está diciendo, como que está planteando eso él, como diciendo, yo no te ayudo si vos no ganás, entonces votenlo a Milei para que yo los ayude, pensando que eso en Argentina tiene un efecto electoral positivo, cosa que es discutible, digamos, claro. Cuánto decir que otro país te ayuda en un país como Argentina puede ser efectivo para ganar las elecciones. No creo que cambie ese escenario para nada. Sí, obviamente, hay algo que tiene que ver con el cálculo electoral del gobierno, la relación que tiene la situación económica del momento con
ese cálculo, que es que cierta maquinaria que se puso en funcionamiento para frenar la escalada del dólar en las últimas semanas, uno podría pensar que es particularmente necesaria antes de las elecciones para evitar una disparada preelectoral, pero que una vez que se termina ese momento electoral, hay menos necesidad, es menos imperioso ponerlas en práctica, con lo cual por ahí el gobierno decide gastarse todos los cartuchos en que el dólar no suba tanto ahora, y después las elecciones deja de importarle tanto, y entonces que pueda llegar a haber una corrección del tipo de cambio, una corrección de las bandas, y en todo caso lo que puede pasar es que si el gobierno le va mal en las elecciones, le tenga más herramientas narrativas para echarle la culpa de eso a la oposición, cosa que es lo esperable. Entonces, diría, la idea de que si el gobierno le va bien el dólar baja, si el gobierno le va mal el dólar sube. Yo no sé, digamos, qué es lo que va a pasar, ni tampoco cuáles son las causas de lo que vaya a pasar. Lo que puedo tratar de avisorar es qué es lo que el gobierno va a decir en cada caso, claro, cómo va a construir su narrativa. Y en la narrativa del gobierno, que es una narrativa que está construida sobre la lógica de la perfección y la invencibilidad, digamos, es parte de la naturaleza que tiene esta forma de gobierno que está en campaña permanente y donde siempre todo sale bien y si sale mal es por culpa de otros. Uh-huh. Bueno, de alguna forma entiendo que si hay un resultado electoral negativo y entonces eso trae como consecuencia la posibilidad de aflojar, eso trae como consecuencia la posibilidad de aflojar restricciones cambiarias y echar la culpa a la oposición. Eso quiero decir. No es que el resultado negativo va a traer la caída, suba del dólar. El resultado negativo lo que va a traer es una posibilidad de dar una excusa al gobierno para echar la culpa a otros por la suba del dólar. Porque en realidad la suba del dólar tiene que ver con las propias inestabilidades del modelo económico, no porque se gane o se pierda una elección de medio término. Bien. Nicolás, ¿cómo estás? Malena de este lado. Quería consultarte por este cambio de ministro de Economía. Bueno, sabemos que Toto Caputo hizo todo mal en contra del pueblo y tomó más deuda, pero ¿qué significa para un gobierno que apenas va 2 años este cambio de ministro o estos cambios en el gabinete económicamente para la sociedad? Hasta donde yo sé, Caputo todavía sigue siendo el ministro, no sé, otra información que yo no sé. Pero si fuera así, en el supuesto de que haya un cambio de economista, ¿cómo repercute en la sociedad, en la economía de la sociedad? A ver, en primer lugar, si llega a haber un cambio de ministro de Economía, no va a ser necesariamente una estadía corta. 2 años de un ministro de Economía no es algo tan raro, sobre todo para ser el primer ministro de un gobierno. De hecho, ajá, si ustedes hacen la cuenta, desde el 83, no, 83 no, pero desde el 90 para acá, desde Menem para acá, sí, creo que estuvo un poco más, pero no me acuerdo, ¿saben cuál fue el ministro de Economía designado por un presidente en su asunción? O sea, el primer ministro de Economía de una gestión que más tiempo estuvo en su cargo. No. ¿Se entiende la pregunta? O sea, que cuando asume un presidente el 10 de diciembre del año que asume, nombra un ministro de Economía. ¿Cuál fue de la democracia para acá el que más duró de esos primeros ministros? Fue Martín Guzmán. Fue Martín Guzmán y estuvo en el cargo 2 años y cerca de 9 meses, por ahí. Ajá. El segundo fue Lavagna, claro, que fue el ministro que nombra Néstor Kirchner y está 2 años y medio más o menos. Bueno, Caputo creo que sería el tercero. Mira. Con lo cual, no es normal que los ministros de Economía duren poco, sobre todo los primeros ministros de Economía, porque en general el primer ministro de Economía tiene un poquito de cara de fusible en general. Claro. Tiene una cosa es el que le pone la cara a determinado ajuste. Pasó con, claro, Remelénikov con Duhalde, pasó con Partagay en el gobierno de Macri. Suele pasar eso. Pasó con Martín Lustó en el gobierno de Cristina Fernández en el 2017, 2008, 2007. Eso pasa, normalmente. Entonces, si Caputo se va después de 2 años, no sería algo tan extraño. Al contrario, para muchos es como que llama la atención lo mucho que ha durado con tantos problemas. Sí. Quizás justamente lo que cambia eso es la actitud que ha tomado Caputo en este último tiempo de tener una presencia visible en medios y en redes y mucho más activa y sobre todo mucho más beligerante que el propio Caputo durante la gestión de Macri, por ejemplo.
Digo, uno lo ve mucho más obrador, mucho más canchero, de comprar a campeón, digamos, una lógica mucho más agresiva, la desagradable intervención que tuvo contra Delfina Rossi el otro día, digo, es una conducta de hacerse como si fuera tropa propia, hinchada propia. Históricamente en Argentina los ministros de Economía no han tenido tropa propia, quiere decir, no han sido, han sido personajes que no han tenido demasiada capacidad política propia, demasiada legitimidad propia. De hecho, el que más la tuvo y tuvo un gran enfrentamiento con el presidente fue Cavallo. Claro. Y estuvo durante muchos años, pero muy enfrentado a Menem durante mucho tiempo. En todo caso, algunos ministros hicieron lógica política y se volvieron referentes políticos después, Lavagna, Kicillof, pero que durante la gestión de gobierno hayan buscado construir legitimidad propia, creo que Caputo es eso, y por eso yo no me creo la idea de que Caputo y Milei están en misma sintonía, no la creo. Porque la verdad que no la creo, en todo caso es una alianza estratégica que pueden llegar a tener. Efectivamente, la designación de ayer de Pablo Quirno, que es una persona que viene trabajando con Caputo hace mucho tiempo como canciller, de alguna manera lo que está mostrando es que Caputo tiene fuerte incidencia en el gabinete. Digamos, pusieron una persona de Caputo en la Cancillería, que eso manifiesta, por un lado, que la mayor preocupación de Argentina en términos de relaciones exteriores tiene que ver con conseguir plata. Digo, que Argentina básicamente se va a dedicar a... No es tanto unas relaciones exteriores para sumarse a la agenda anti-woke, o a la lógica más occidentalista, como algunos nombres que surgían ahí que entre los posibles candidatos, que tiene más esa línea más política, sino una persona de las finanzas que va a ser canciller para pasar la gorra, y eso me parece que le da cierto poder a Caputo. Yo no lo veo a Caputo saliendo del gobierno ahora, sobre todo a partir de la designación de Quirno, y en todo caso, si llega a salir Caputo, bueno, habrá que ver si la salida de Caputo opera como un mecanismo de reconocimiento de errores, cosa que no creo, o como una lógica de profundización, por ejemplo, enviarlo a Caputo a alguna función menos relevante en economía, pero más relevante en finanzas, o recoger el guante la idea de que el gobierno se hizo cargo de la macro pero no de la micro, y entonces poner en economía a alguien que tenga alguna mayor preocupación por cuestiones micro. Esto es la narrativa del gobierno, pues la macro está hecho un desastre, pero eso es lo que el gobierno dice. Y ahí entraría, por ejemplo, Sturzenegger, que supuestamente se ocupó de la micro desde la desregulación, supuestamente, de vuelta. No lo sé, son dos especulaciones. Yo simplemente lo que digo es, para mí Caputo ha durado demasiado, no es que ha durado poco. Y entonces, bueno, tampoco sería demasiado sorpresivo que... Digo, cambiar de ministro de Economía a 2 años de gobierno es algo relativamente normal, digamos, no sería un escándalo. Nicolás, recién nombrabas el movimiento y la confirmación de Quirno como canciller, la charlamos hace un rato también, cuando arrancábamos el programa, y recién lo nombrabas como, una persona de Caputo. ¿Realmente te parece que hay un peso específico del ministro de Economía o que es parte también de un poder propio que pueden llegar a responder los ex trabajadores de la financiera de la JP Morgan, teniendo en cuenta también la visita de hoy? Y también ahí me quería meter, ¿cómo analizás esta visita no solamente en una antesala electoral, sino también las reuniones que van a tener hoy los personajes con el peso específico que vinieron, ¿no? Desde Jamie Dimon, Tony Blair, Condoleezza Rice. Sí, pero eso es Caputo, digo. Eso acá llega por Caputo, no es que viene por fuera de eso. O sea, digo, esas son las redes de Caputo, digamos, son las que... a ver, no solo de Caputo, al revés diría. Caputo es una persona que ejerce su rol de ministro a partir como representante de un conjunto de organismos, internacionales financieras, bancos, etcétera, fondos de inversión, como ha pasado muchas veces con muchos ministros de Economía en Argentina. Que sea JP Morgan es coyuntural, digamos, puede ser uno, puede ser otro, justo es uno de los bancos más grandes del mundo, pero no es que el hecho de que venga JP Morgan acá y que traiga determinados personajes importantes, que en realidad lo que hacen es marcar un poco la pretensión de JP Morgan de erigirse como... que te traigan esos personajes acá con el JP Morgan, lo que está haciendo es parte de la propia campaña de JP Morgan en términos de su promoción empresarial. Porque no creo que Condoleezza Rice vaya a tener algún tipo de relevancia en algo, ella. Quiero decir, traemos determinadas personas que muestran la importancia que tiene esto y marcamos la cancha nosotros frente a otros posibles bancos, entendiendo que la gran apuesta que tiene Caputo es
volver a colocar deuda en mercados internacionales, es lo que es el gran anhelo, digamos, volver a un esquema económico parecido al que rigió durante el gobierno de Macri, donde Argentina colocaba deuda en mercados internacionales y emitían bonos el Estado argentino en mercados internacionales y había una entrada de dólares por ese lado, cosa que no ha sucedido desde 2018. Para hacer eso tenés que ver a partir de qué intermediación financiera se realiza. Bueno, si es exitoso Caputo en conseguir que Argentina coloque deuda, el problema que tiene ahora es que el riesgo del país es demasiado alto como para que se pueda hacer eso. Tiene que pagar una tasa demasiado alta para hacerlo, pero si vos conseguís bajar el riesgo del país y entonces, a partir de ciertos apoyos, canalizar esas colocaciones de deuda a través de la institución financiera, como fue el anuncio de la semana pasada de Kirchner respecto de este canje de deuda por educación, que es medio un fraude, pero bueno, más allá de lo que haya dicho él, todo esto sería un poco parte de la política de injerencia o más que de injerencia, de promoción de una intermediación, la palabra, una intermediación privilegiada que puede tener determinado banco. Por eso yo no veo a Kirchner, como una pieza del JP Morgan separada de Caputo en ese sentido, y no lo veo, te lo digo así, no lo veo a Caputo fuera de la órbita de injerencia en estas decisiones, incluso si llega a dejar el ministerio. Quiero decir, lo veo más participando igual en este tipo de cosas y en todo caso que el gobierno decida reorganizar el Ministerio de Economía o, por ejemplo, puede pasar como hizo en su momento Macri, que separó el Ministerio de Hacienda del Ministerio de Finanzas. Claro. Entonces, cosa que en los hechos de alguna forma ha pasado eso, porque si bien Caputo es el ministro de Economía unificado en este momento, hubo varios momentos en los cuales en Argentina los ministerios de Economía se han dividido, pasó el gobierno anterior que dividieron Economía y Producción, entonces toda la cuestión de producción estaba en otro ministerio. Bueno, este gobierno unificó todo en Economía, pero lo cierto es que la gestión de Caputo se dedicó básicamente a finanzas, y es más, hasta absorbió un montón de funciones del Banco Central. Hay un montón de cosas de la política monetaria está siendo manejada por la Secretaría de Finanzas, con lo cual tenemos un control unificado de la economía en la figura de Caputo y en su equipo, que de hecho si uno ve el equipo de Caputo, el equipo económico, tiene gente del Banco Central y gente del Ministerio de Secretaría de Finanzas, todos juntos, y efectivamente hay menos... No hay preocupación por las cuestiones productivas e incluso muy pocas por las cuestiones presupuestarias, porque lo cierto es que la gestión presupuestaria es muy limitada, simplemente asegurar el superávit fiscal y nada más, pero no hay una preocupación seria y la figura que se dedica a eso, que es Huberman, tiene un perfil muy bajo, con lo cual uno podría esperar quizás que el gobierno decida, bueno, volver a separar o darle un poco, sacarle a Caputo la injerencia sobre cuestiones de economía que no tienen que ver con el mundo financiero. No sé, estoy especulando. Sí. En cualquier caso, yo no veo a Caputo fuera del ámbito de decisiones, sobre todo a partir de a partir de la situación de esta semana, ¿no? Designación de Kirchner en finanzas, llega JP Morgan, estos anuncios de mayor búsqueda de instancias de intermediación financiera donde algunos bancos pueden tener ese rol privilegiado y JP Morgan pica en punta. Entonces me parece que esa relación se va a mantener, a menos que haya una catástrofe electoral para el gobierno que le obligue o que le obligue a pegar un volantazo mucho más grande o le dificulte mucho más o que espante a JP Morgan, digamos, claro. pero en principio, salvo una situación así, yo no veo que, al contrario, lo que veo es una mucha mayor imbricación entre las grandes financieras internacionales y este gobierno que claramente ha demostrado no tener ningún tipo de prurito en ser un empleado de esos bancos. Nicolás, con respecto a algo que nombrabas al comienzo, te hacemos la última agradeciéndote ya de antemano por estos minutos. Hablabas un poco de esta narrativa que salió a construir el gobierno desde que asumió, ¿no? Algunos hablan de este discurso win-win, ¿no? Ganar, pase lo que pase, y tratar de reconfigurar incluso el fracaso en, como vos decías, achatándole la responsabilidad, en este caso, a la oposición o a cualquier adversario político posible. ¿Cómo crees que se puede reconfigurar una narrativa en el caso de una derrota electoral y de una inestabilidad económica como la que estamos viviendo? Bueno, yo lo que creo es que
uno siempre tiende, en la política es normal esto de echar la culpa al otro. Este gobierno igual hay una lógica que está muy clara, lo inauguró muy fuerte Trump, y también lo hizo Bolsonaro, esta idea de soy invencible y hacer una imagen desde la invencibilidad y de la infalibilidad. Entonces, donde la idea que yo planteo es verdadera ex ante, que es verdadera antes de ponerse en práctica, y entonces siempre voy a encontrar alguna hipótesis ad hoc para justificar por qué falló. Digamos, si esto falló, bueno, siempre hay alguna excusa, ¿no? Y eso es algo muy habitual. Pero bueno, en los últimos años se ha reforzado, básicamente porque se ha reforzado lo que algunos llaman cierta twitterización de la política, claro. Básicamente donde lo único que importa es tener razón. Claro. Y lo que te da prestigio es tener razón. Entonces, lo que importa es que, más allá de cualquier otro tipo de resultado. Con lo cual, lo que importa es poder domar al otro, marcar la cancha al otro, y ese tipo de lógica es la que se ha impuesto en los últimos años en la política mundial y en particular en Argentina. Entonces, lo que se ve, frente a gobiernos que han tenido en el pasado mucho ejercicio de la autocrítica en el sentido de, bueno, acá nos equivocamos, vamos a hacer otra cosa, que capaz el gobierno de Alberto Fernández fue excesivo en ese sentido, pero incluso el gobierno de Macri lo hizo, y no tenía problemas Macri en reconocer esto, nos equivocamos, vamos a cambiar en otra cosa. El kirchnerismo lo hizo muchas veces, Menem lo hacía todo el tiempo, Menem no tenía esa lógica al revés. Menem como que lo hacía, uy, me equivoqué, tal cosa, cambiamos, y se reía, y en el medio dejaba un tendal de caídos, pero y se reía de eso, pero no tenía esa construcción de la idea de yo soy infalible. Al revés, de hecho, Menem pegó miles de volantazos durante su gestión. La convertibilidad no era el plan A. Con lo cual aparece cierta idea, y con Milei lo que sucede es muy loco, porque Milei tampoco gobierna su plan A. Si uno ve su plan económico en la campaña del 2023, no tiene nada que ver con lo que han hecho. Sin embargo, Milei en ningún momento lo va a reconocer. Cambió de plan, no lo reconoce. Los cambios de funcionarios que ha hecho Milei han tenido que ver con traiciones a Mondino, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es una votación, como que una traición a determinado proyecto. Pero no... Por eso digo, no aparece en ningún momento la idea de que se puede haber equivocado, incluso de que pueda haber entendido mal las cosas. No lo veo en el caso de este gobierno, y no solo en Milei. No los veo en su naturaleza poder plantear una lógica de tenemos cosas para corregir. Pareció plantear eso el 7 de septiembre a la noche en el discurso que dio Milei reconociendo la derrota en las elecciones provinciales en Buenos Aires, pero fue en los primeros 5 segundos de discurso, porque al final lo que terminó pasando es ¿por qué perdimos? Perdimos porque no pudimos explicarle bien a la gente el programa económico que estamos implementando y por qué esto los beneficia. Quiere decir, perdimos porque la gente no nos entendió y en todo caso no nos explicamos bien, no porque esto que estamos haciendo es malo. Entonces, yo no los veo cambiando en ese sentido, no los veo, o por lo menos en todo caso lo que no los veo haciendo es reconociendo eso abiertamente. Sí podrán tener cierta capacidad de modificar la muñeca. El gobierno tuvo, sobre todo durante la negociación de la ley BAS en el año 2024, mucha negociación con otros actores, y eso se le acabó este año. Eso te das cuenta cuando comparás, la insistencia en el veto a la emergencia universitaria en 2024, que fue rechazada, y el 25 fue aprobada. Quiere decir, el gobierno perdió capacidad de formar alianzas en el Congreso durante año, obviamente, entre otras cosas, porque este año hay elecciones, entonces muchos diputados y senadores tienen que renovar sus bancas y no quieren quedar pegados a políticas de ajuste. Pero uno podría esperar que el año que viene sea más parecido al 24, en el sentido de que no es un electoral, y entonces donde hay mayor capacidad del gobierno para mayor permeabilidad por parte de los opositores dialoguistas para poder aceptar las condiciones del gobierno. La verdad que no lo sé. Yo no veo un escenario muy diferente a partir de las elecciones respecto a lo que venimos viendo, no veo una situación de que no tenemos un punto de quiebre, porque lo cierto es que la verdad es que en ningún momento en Argentina las elecciones de Metromón no han sido puntos de quiebre de nada, nunca. Más allá de que alguno intente darle eso y que uno lo escuche a los candidatos tanto del oficialismo como de la oposición planteando que lo que va a pasar el domingo va a ser es un parteaguas, es el momento más importante en la historia, no sé qué, se le da mucha grandilocuencia, lo cual, si yo fuera candidato también lo haría, pues llamaría que me voten y a decir que es importante que lo hagan. Sí. Bueno, lo cierto es que yo no veo que cambie demasiado las cosas,
Sí, lo único que para mí puede llegar a ser importante en términos de cambios es que, dado la situación electoral, el gobierno relaje el uso del herramental que está haciendo para frenar el tipo de cambio, que recordemos la cantidad de herramientas que han implementado desde julio hasta hoy: dólar futuro, subas de encaje, venta de dólares del Tesoro, venta de dólares del Tesoro de Estados Unidos, venta de dólares del Banco Central, aceleración de un Black Friday de retenciones durante 3 días, una serie de cosas que son gasto de herramientas que se puede frenar, y entonces el dólar puede llegar a subir, y entonces puede llegar a acelerarse un poco la inflación, y eso puede llegar a generar un nuevo ciclo de empobrecimiento, de caída de los salarios, digamos, que puede generar mayores complicaciones. Uno puede esperar eso para el próximo tiempo, pero tampoco creo que sean cambios demasiado sustanciales, y sobre todo yo no espero un gobierno que reaccione frente a eso de una forma diferente a lo que lo ha venido haciendo en el último tiempo. Tal cual. Nicolás, te agradecemos muchísimo estos minutos. Obviamente los micrófonos de Trinchera más que abiertos para cualquier comunicación. Seguramente charlaremos más en profundidad más adelante. Dale, bueno, muchas gracias y buen fin de semana. Igualmente. Fuerte abrazo. Pasaba Nicolás Dobskin para revivir la entrevista en el canal de YouTube de Trinchera TV, economista y politólogo, investigador del CONICET y docente universitario también. Muchos saludos le mandaban allí también en el chat de YouTube. Entro a Twitter solo para leerlo a Nico, que capo que es, por Dios. Parte de la oyentada festejando esta entrevista. Quédense hasta las 11 de la mañana, que seguimos con esto que hemos denominado llamar premonitoriamente Será por las malas. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en nuestra región argentina.